Regresamos a Retrato Hablado. Se encuentra con nosotros el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curibreña. Estamos platicando antes de la pausa del tema de seguridad. Para cerrar, Miguel Ángel, querías preguntar. Candidato, hablabas que la escala ha cambiado y que quizás ha faltado pues hacer lo suficiente para enfrentar esta nueva escala en términos sin duda faltado policíacos. ¿Cómo aumentar la escala? ¿Con cuál de las corporaciones? ¿Con cuál de las herramientas? La apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la Gendarmería, que primero se anunció como una corporación de un tamaño que al final tuvo la 10ª parte de ese tamaño. ¿Con qué herramienta en términos policíacos aumentar la escala? Mira, yo creo que tienes que aumentar la escala en los 3 niveles, cada uno con diferentes instrumentos. Por ejemplo, la prevención. Se previene desde la salud, desde la educación, el espacio público, el parque, las cámaras, el alumbrado, todo ello tiene un elemento de prevención que deberá ser transversal. Todas las entidades del gobierno, todas las secretarías de Estado, todo el tiempo, tendrán que tener en mente como un objetivo secundario respecto de su principal, que cada vez que tocan a una comunidad tienen posibilidad de prevenir. Desde el otro punto de vista, tenemos más o menos en el país 500,000 de policías estatales y municipales, 36,000 policías federales, complementadas en su esfuerzo por las Fuerzas Armadas. Esto es, el número es insuficiente, pero es un número importante. Parte de nuestro reto no es tanto el número, sino que no les hemos hecho una carrera de vida, no les pagamos suficiente, no los capacitamos tanto cuanto debiéramos, pero sobre todo y más importante, el policía de Colima no tiene nada que hacer hablando con el policía en Jalisco, porque no tienen un lenguaje que los vincule y que los haga común. Entonces, no solamente es un problema de dinero, sin duda, tenemos que ver reflejado el esfuerzo de seguridad en el presupuesto federal, en los presupuestos estatales y municipales, y tendríamos que ver a los 3 niveles de gobierno dispuestos a invertir en la magnitud que se necesita para enfrentar el reto que tenemos. Pero además de la inversión, pues lo que necesitamos es cambiar nuestra arquitectura. Tenía sentido que uno definiera los delitos en Colima diferente en Jalisco hace 100 años, en donde la posibilidad de que uno viajara entre Colima y Jalisco pues, era muy poca, y los fenómenos delincuenciales eran estrictamente locales, y por lo tanto tenía sentido que siguiéramos viviendo en ese mundo. Hoy, en donde todo el esfuerzo de generaciones ha sido comunicarnos mejor, pues parte de esa mejor comunicación tendría que verse reflejado en que entendiéramos que el fenómeno delincuencial no se ve acotado por las fronteras entre nuestros estados. No solo es un problema de dinero. Vamos a pasar a otro tema, si me lo permiten, compañeros, y es el desarrollo económico. Los mexicanos pues no ven que el país esté creciendo como debería. Cualquier mexicano dice que el poder adquisitivo pues viene a la baja con el paso del tiempo. Jesús, adelante. En el tema del estado de Colima, José Antonio, tenemos un puerto comercial de los más importantes. Hace 20 años andábamos en promedio entre 500 y 800,000 contenedores. Hoy día andamos sobre los 2,5 millones de pesos. Envía a llegar a los 3. Estamos por llegar a los 3. Se hizo una nueva terminal de atraque hacia la zona norte, pero me parece pues que la proyección y el crecimiento del puerto de Manzanillo va más allá de esto. El puerto de Cuyutlán, sí al puerto de Cuyutlán, ¿en qué tiempo y de qué inversión estaríamos hablando si llegas a la presidencia? Mira, déjame solamente hacer un pequeño paréntesis para reconciliar los dos elementos que a veces parecieran contradictorios. Tienes al mismo tiempo un puerto que multiplica su capacidad pues, literalmente por 6 en los últimos años. La necesidad hoy puesta sobre la mesa pues, de una nueva expansión y de más capacidad portuaria en el Pacífico. Tienes masivas cantidades de comercio y de inversión y sigues teniendo un reto en materia de pobreza. ¿Cuál es un poco el énfasis que tenía que tener la siguiente administración? Es básicamente que ese comercio y que esa inversión nos ayude a cerrar brechas. Y tenemos que partir sobre la base, igual que en el caso de seguridad, que si queremos crecer más y más rápido, tenemos que hacerlo de manera incluyente. Se planteaba muchas veces el dilema de si teníamos que crecer para combatir la pobreza o si tenemos que combatir la pobreza para crecer. Yo creo que lo que hoy estamos viendo es un país que a través de consumo, inversión, de todo este despliegue portuario, carretero, de todo tipo de inversiones, ha logrado condiciones muy adecuadas de inclusión en algunos estados y en algunas regiones. Pero nuestra mejor alternativa para mejorar el crecimiento es que logremos cerrar la brecha entre el norte y el sur, entre el mexicano que tiene y el mexicano que está en pobreza y, muy importante, cerrar la brecha entre la participación laboral del hombre y de la mujer.
Si cerramos esas 3 brechas, podríamos generar poco más de 1.5% del PIB de crecimiento adicional al año. Y eso nos daría una mucha mejor plataforma y ayudaría a que este crecimiento y estas oportunidades se reflejaran de mejor manera en la vida de todos los mexicanos y no solamente de algunos. El puerto, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, las carreteras, ahora que está en duda el Tratado de Libre Comercio, nos recuerda que nuestra fortaleza, en términos de nuestra posición geográfica, tendría que estar dada porque consolidemos a México como un centro de inversión logística. Tomando lo que mencionabas del Tratado de Libre Comercio y esta relación tan ríspida con Donald Trump, de llegar a la presidencia, ¿cuál sería tu política? Sobre todo porque los colimenses tenemos muy en corto el pensamiento del comercio exterior, sobre todo, afecta muchísimo al país, sobre todo también a los trabajadores que se desempeñan en este sector. ¿Qué política implementarías de llegar a la presidencia? Yo creo que lo que plantea Saúl tiene importancia solo para puntualizarlo, mucho más allá del tratado. Al final, todos los debates que estamos teniendo, toda la reflexión que estamos haciendo en todos los temas, impactan en la calidad de vida de las familias. Esto es, cuando contrastamos en seguridad, amnistía, contra una política de seguridad integral, lo que eso al final va a reflejarse es en qué tan seguras estén nuestras familias. Sí, si me permites nada más, candidato Oscar Miguel, una disculpa. Como decía el clásico, espérame. Pero, me toca a mí. Déjame replantearte de nueva cuenta e insistirte el tema del puerto de Cuiutlán. No me contestaste. Sí al puerto de Cuiutlán. ¿Y de qué monto y de qué inversión estamos hablando? Mira, nosotros lo que creamos, justamente para no entrar al tema puntual de qué monto y qué inversión, creamos en la Secretaría de Hacienda, poco antes de que nos fuéramos, y pensamos que fue una buena idea, para que la decisión de incrementar nuestra capacidad portuaria se diera no en los puertos, no se diera en la Secretaría de manera centralizada, sino de manera descentralizada en el sistema portuario. Generan ingresos las diferentes administraciones que se concentran ya, que no pasan por la Secretaría de Hacienda y que liberan la capacidad de inversión portuaria ahí, en el sistema portuario. Y eso permite que se vayan tomando las decisiones del sistema portuario, no ya restringidas por lo presupuestal hacendario, sino en la propia necesidad orgánica de nuestro sistema portuario, que implica sin duda, sobre todo cara al agotamiento ya que tiene Long Beach como espacio portuario y a las ventajas que tiene el Pacífico mexicano, pues ampliar nuestra capacidad portuaria en todo el Pacífico mexicano, al ritmo y en la forma que el sistema portuario vaya generando con sus propios recursos sin que esté ya limitado por los temas presupuestales hacendarios. En campañas anteriores se daba discusión con muchos datos que si era factible crecer al 5, al 7, al 9% del PIB promedio anual durante el sexenio, que si la cifra tan repetida de 1 millón de empleos formales anuales, y esa discusión no la he escuchado con contundencia en esta campaña presidencial. En caso de llegar a la presidencia, si tú mero llegas y haces todo lo que se tiene que hacer, ¿cuáles son los pronósticos realistas en términos económicos, considerando que se tiene un sexenio y se tienen muchas restricciones y factores externos? Nosotros pensamos que el crecimiento de México debía de ubicarse entre el 3.8 y el 4.8 en promedio. Ese crecimiento adicional viene fundamentalmente de estas acciones de inclusión. Si nosotros logramos construir un entorno de mejores oportunidades que cierren esas brechas, eso mejora la plataforma de crecimiento entre 1.5 en esa vecindad de crecimiento adicional. Regreso nomás brevemente a lo del comercio y la relación con el presidente Trump, porque es muy grave lo que hace y dice el presidente Trump el día de ayer o antier. Es grave primero, porque respecto de sus principales aliados, la Unión Europea, Canadá y México, plantea que el comercio es un riesgo de seguridad nacional. Eso de entrada se implica una visión del comercio profundamente distorsionada y una visión de la relación con sus principales socios que preocupa. Segundo, es una decisión unilateral. Tercero, es una decisión que parece que tiene un poco en mente como si el comercio que tuviéramos en la región norteamericana fuera un comercio en bienes terminados, cuando la verdad es que el acero y el aluminio son insumos en una cadena de producción bien importante. Automóviles, electrodomésticos, sector aeronáutico. Entonces, ponerle arancel al 50% de lo que Estados Unidos compra para esas cadenas de valor podría tener un impacto muy disruptivo en las cadenas de valor allá y afectar el empleo aquí, en Canadá, en la Unión Europea y en Estados Unidos y movernos a un muy mal equilibrio
en términos de dejar de utilizar el comercio como una palanca para el desarrollo. Pero ¿cómo navegar con este tipo de problemas? Multiplicando las instancias de diálogo. Hoy, por ejemplo, tenemos la mayoría del comercio con Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones más o menos dependen de la relación con Estados Unidos. Por eso yo regreso a la importancia del puerto logístico. Revisamos, por ejemplo, las cifras de Manzanillo para ver cuánto de lo que entra por el puerto de Manzanillo llega a Estados Unidos. Y la verdad es que es muy poco. Y cuánto de lo que sale por el puerto de Manzanillo tiene como destino Estados Unidos, y también es muy poco. El puerto de Manzanillo es un ejemplo del potencial que tiene México de buscar convertir sus pertenencias geográficas en oportunidades, siendo parte al mismo tiempo de Norteamérica, de Centroamérica, de Latinoamérica, de la región del Caribe, de la región de Asia-Pacífico, y teniendo muchas pertenencias en los países del G20, pero dentro de Norteamérica, en donde por geografía y por toda la inversión que hemos venido haciendo, tenemos un proceso de integración natural. Lo que tenemos que buscar es multiplicar las instancias de diálogo, no solamente de ejecutivo a ejecutivo, no solamente de gabinete a gabinete, sino con los estados, con los alcaldes, con la comunidad empresarial, con la comunidad migrante, para que toda esa multiplicación de intereses que desde muchas perspectivas dependen de la marcha cordial de la relación y de la integración norteamericana para tener competitividad, vayan acotando y vayan moviendo el proceso de decisiones en una dirección de mucha mayor racionalidad. He escuchado por ahí el mercado, fortalecer el mercado interno, ¿se tiene contemplado dentro de tu proyecto? Sin duda, en por lo menos dos niveles. El primero, parte de nuestra competitividad hoy está anclada en un tratado. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra competitividad no descanse en un tratado comercial, sino en los elementos que hagamos dentro de logística, inversión portuaria, aeroportuaria, carretera, cruces, ferrocarriles y nuestras instituciones. Esto es, México tendría, como el resto del mundo, la posibilidad de comerciar con el país que fuera más allá de los tratados. Casi todo el comercio que hace Estados Unidos con el mundo, distinto de México y Canadá, se hace sin un tratado de libre comercio. De hecho, en Asia-Pacífico no tiene tratados y sin embargo participan de manera importante en ese mercado. ¿Cómo le hacen? Consolidando su competitividad por la vía de invertir en su logística. Si nosotros hacemos lo mismo, con o sin tratado, debiéramos de poder participar de manera exitosa en ese y en otros mercados. Para cerrar mi pregunta, con esas tasas de crecimiento que ves factibles alcanzar, ¿cuántos empleos se pueden generar? ¿Cuántos pobres pueden salir de esta condición? Mira, yo creo que son dos elementos distintos y dos estrategias distintas. Debíamos de poder superar el 1.000.000 de empleos formales por año, que es más o menos el ritmo que estamos viendo se dio incluso en nuestro año más complicado. En el 2017, el año donde Trump llega a la presidencia, con enormes tensiones y dificultades en nuestra economía, se logró una generación de empleo importante, cercana al 1.000.000 que debía de consolidarse. Ahora, el combate a la pobreza, la única forma estructural de lograrla es por la vía del empleo. Pero para que nosotros logremos que la mayor parte de nuestra población encuentre oportunidades en el empleo formal, tenemos mucho trabajo que hacer. Cierro con una cifra y podemos abrir un poco el siguiente bloque, a lo mejor reflexionándolo, porque esto es cierto en México y en Colima. Hay 82 millones de adultos en México. De ellos, 34 terminaron la preparatoria. 48 millones de mexicanos no terminaron la preparatoria. Eso implica un reto para México enorme, porque la posibilidad de conseguir un empleo formal cuando no terminaste la preparatoria es muy bajo. Si revisamos la pobreza extrema, 9 de cada 10 mexicanos en pobreza extrema no terminaron la preparatoria, por lo que el trabajo en materia de combate a la pobreza y en materia de crecimiento pasa por la inclusión, una de cuyas dimensiones es que hagamos un esfuerzo importante para convertir a México en un país donde termines la preparatoria y tengas garantizados espacios de educación superior. Jesús, deja la pregunta y vamos a corte. Bien, te planteo la pregunta para ir al corte. Más que una pregunta, José Antonio, es una petición. La obra pública, la inversión de la Federación en el estado de Colima, particularmente el puerto Manzanillo, en puentes, en infraestructura y demás, en este sexenio particularmente, José Antonio, castigaron a los constructores locales. Es una petición. Si regresen también la inversión a los constructores locales para generar mano de obra. Se descentralizó en algunos cuantos esa obra que se realiza. Si me lo permite, vamos a una pausa, regresamos aquí en Retrato Hablado.